Hola amigos. Bienvenidos a nuestro canal y a nuestro análisis de episodios de Imade Asware. Si estás listo, comencemos. Por cierto, antes de pasar al vídeo, si aún no te has suscrito, suscríbete ahora. No olvides activar la campana de notificaciones. Cámara de cine. Sé el primero en enterarte cada vez que llegue un nuevo vídeo. Ekrin está acorralado. Veste le lleva el arma que sacó de la habitación de Ekrin a su madre. Su padre mató a nuestro padre. Dice que nos matará a nosotros también. La señora Lehman llama inmediatamente a Ekrin. ¿Qué harás con esa arma? Le dije, ¿qué vas a hacer? Ekrin dice que esa arma no es mía. Entonces la señora Lehman pregunta, ¿qué hace esa pistola en tu habitación? Me pare presiona a Jihad. Él dice, ¿quieres casarte con mi hija? Jihad dice, si lo permites. Me pare dice que mi hija no tiene dote, no puedo casarme con mi hija sin tener dote. Juega varios juegos para conseguir el dinero de Jihad. Se enfrenta a Ekrin Veste. Tu padre es un asesino. Mi padre no es un asesino. Tú también eres la hija del asesino. Selim llama a Ekrin. Veste echa a Ekrin de la casa. La señora Lehman le dice a Tekin que llame a la policía. Tekin dice que no hay policía. Mientras tanto, llega Kerim. Mientras todos cuestionan el arma, Kerim dice que el arma es mía. Dice que Ekrin no lo sabía. Piensa en conocer a Khan Beisel. Sin embargo, otros problemas no lo dejan en paz. Tiene una deuda enorme. Kerim toma el arma. Lo apunta a Ekrin. Él dispara el arma. Le dice a Ekrin que pasaste la prueba de confianza. Dice salir. Se dice después de que sale la recompensa. Él dice, ¿qué hiciste? Dice que perdí la cabeza. Mientras Kerim habla con su hermana, Tekin interviene. Dice que estás cruzando la línea. Lehman envía a Tekin y Veste a sus habitaciones. Lehman dice que terminemos con esto. Kerim dice, confía en mí. Dice que hará todo lo posible para encontrar al asesino de mi padre. Mientras Kerim está en su estudio, Tekin se acerca a él. Tekin dice, ¿cuál es tu propósito? Dice que es obvio que buscas algo. Dice que si quieres hablar, aquí estoy. Kerim dice que puedo hablar si quiero, eso ya lo sabes. Kerim llega a Ekrin. Hablan de lo que pasó. Ekrin dice que manejaste bien el tema de las armas. Pero me lo trajiste al corazón, dice. Kerim dice que encontré al secuestrador. Dice alguien llamado Hassan Golkuklu. Me pregunta por qué me secuestró. Lo encontraremos. Dice que veremos si ella tiene una relación con mi padre o con tu padre. Cuando vayas a encontrarte con tu padre, pregúntale sobre este nombre, ¿vale? Ozge llega a la habitación de Ekrin por la noche. Le dice a Ozge que no puedes quedarte aquí. Y añade, vamos a tu habitación. Jihad le da el dinero a Mepare. Mepare arrastró a Jihad a la trampa que ella le tendió. Ekrin lleva a Ozge a su habitación y la pone a dormir. Mientras tanto entra Kerim. Dice que me alegro de haberte encontrado. Supongo que le gusta tener problemas con mi hermana. Él pregunta por qué no dormiste. Ekrin dice que sé lo que será bueno para ti. Van a la cocina. Beben té de manzanilla. Kerim dice, ¿estás segura de que las cosas que son buenas para ti también lo serán para mí? Dice que también se lo haría a otra persona. Charlan sobre lo que harían cuando estuvieran sin dormir. Kerim dice que me dejarían en paz. Ekrin pregunta, ¿te gusta estar solo? Si digo que no, me pregunta, ¿tiene alguna solución? Ekrin sonríe. Kerim pronuncia un discurso ante la junta directiva. Toma la palabra el abogado Ibrahim Bey. Zeki Sozbir, presidente del Consejo de Administración de Sozbir, se encuentra en una situación difícil. Fue separado de nosotros debido a un accidente. Estoy iniciando una campaña abierta para nombrar a Kerim Sozbir para este puesto. ¿Qué sucede contigo? Él expresa su sorpresa. Kerim dice, ¿vas a decir algo? Tekin dice que no hay nada. Comienza la votación. Como resultado de la votación, Kerim es elegido presidente de la junta directiva. Kerim continúa la reunión.
Se queda a solas con el señor Mehmet y le pide su apoyo. Él pregunta, ¿conoce a la persona llamada Mustafa Golkuk? Dice que no lo sabe. Mehmet dice que confía mucho en Veysel. Dice que no creo que sea un peón. Él dice que ella es una víctima. Ekrin le dice a su padre que el dinero de su cuenta no tiene nada que ver con este asunto. Dice que lo juré. Dice que no puedo decir si me quedaré aquí hasta el final de mi vida. Porque juré, añade. Ekrin Mustafa Golkuklu pregunta cómo se llama. Por supuesto, utiliza la entrevista de trabajo como excusa. Sin embargo, se da cuenta de que su padre no sabe nada. Kaan también viene a encontrarse con Veysel. Veysel dice que lo han calumniado. Van a tomar un café con Ekrin Kaan. Hablan de sus recuerdos sobre su padre. Los momentos agradables hablan de lo hermosa que es la relación padre-hijo. Estas palabras de Ekrin hacen que el rostro de Kaan decaiga. Ekrin se disculpa. Selim llama a Ekrin. Ekrin pregunta por qué hiciste tal cosa. Ekrin, solo hay una razón por la que vine a esta casa. Y eso es vengar de mi padre a todos los Sozbir, uno por uno. Kerim escucha toda la conversación. Asegúrate de compartirlo con nosotros en los comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar un me gusta. Pulgares hacia arriba si aún no te has suscrito a nuestro canal, ahora es el momento. Corazón rojo además, no te pierdas ningún detalle activando tus notificaciones. Cuídate, nos vemos en el nuevo vídeo. Adiós. Claqueta.